Cuando estaba en mis 20, ¿verdad? Yo fui un joven muy vago, ¿verdad? Un joven muy hacía muchas maldades, y en mis 20 realmente yo no pensaba mucho en cómo vivir mi vida. Pero recuerdo que el día en que me convertí en padre y tuve a mi bebé Isabel en mis manos, en mis brazos, yo sentí el peso de tener que vivir una vida para ella, ¿verdad? Ya yo no vivía simplemente para José Prado, ya yo no vivía simplemente para mis deseos, pero ahora yo tenía una vida que iba a vivir para ella. ¿Qué necesitaba ella? ¿Qué voy a proporcionar para ella? ¿Cómo vamos a cuidarla? Todas estas preguntas simplemente inundaron mi corazón, ¿verdad? Y estoy seguro de que estas preguntas ustedes también han experimentado cuando han tenido sus hijos. Ahora, por la gracia de Dios, yo ya era un seguidor de Jesús cuando vinieron a mi vida, así que entendí un poco que necesitaba la ayuda de Jesús para ser el padre, el esposo y el hombre de familia que quería ser. Pero todavía el Señor tenía mucho que enseñarme, y todavía me está enseñando, porque simplemente yo solo pensaba en mis responsabilidades de manera terrenal, de manera independiente. Y el Señor ha tenido que mostrarme a través de muchas pruebas que lo más que necesito yo y lo más que necesita mi familia es Jesús. Ahora, llegando a mis 45 años, yo sé que me veo joven, ¿verdad? Estoy muy joven, ¿verdad? Pero llegando ahora a mis 45 años de edad, este 8 de julio de este año, acuérdense de mi cumpleaños, he estado pensando cada día más en mi familia y en el legado que me gustaría dejarles. Sé que el final para mí está más cerca hoy que ayer. Y quiero llegar al final de mi vida sabiendo que lo más que necesitaba yo y lo más que yo he modelado a mis hijos que ellos necesitan es la mayor necesidad de depender plenamente de Jesús. Eso es lo que estos salmos nos están comunicando esta mañana. Salomón, el autor de estos salmos de ascenso, ¿verdad? Estos salmos de peregrinar, son salmos que usaban el pueblo de Israel cantándolos cuando el pueblo de Israel peregrinaba en su camino a la adoración del Señor. Y quiero dejarnos saber que nuestras vidas sin la gracia del Señor son inútiles, que son inquietas, infructuosas. Las vidas de nosotros sin Cristo no valen nada. Eso es lo que los Salmos 127 y 128 nos están comunicando. Podemos construir casas, podemos construir riquezas, empresas, reputaciones y todo tipo de cosas, pero al final del camino no tienen ningún significado sin Jesús. Si Jesús no está en el centro de nuestras vidas, nada importa. En cuanto yo más vivo y más experimento de esta vida, más veo hombres y mujeres con vidas aparentemente maravillosas que terminan la carrera lamentándose y tratando de aferrar a cosas que no tienen ningún valor eterno. Déjenme hacerles una pregunta a todos, pero especialmente a los hombres en esta iglesia. ¿Qué estás construyendo? Papás, cuando miras a tu familia, ¿de quién están aprendiendo a depender mientras observan tu ejemplo? Escuchen. No les pregunto si su familia está aprendiendo a tener buen comportamiento moral. No les pregunto si su familia está aprendiendo a trabajar duro y a construir el éxito en los ojos del mundo. Pero esto es lo que les pregunto a los papás. ¿Están sus hijos aprendiendo a trabajar en su propia fuerza? ¿O están sus hijos aprendiendo a depender de Jesús?
Y esa es la pregunta directiva que nosotros tenemos en esta mañana. ¿Por qué es Jesús nuestra mayor necesidad en la paternidad? ¿Por qué? ¿Por qué es Jesús nuestra mayor necesidad en la paternidad? Ahora es obvio al leer estos salmos que Jesús no es solo nuestra mayor necesidad en la paternidad, sino en todas las fases de la vida. Pero quiero concentrarme esta mañana en la paternidad porque creo que Dios quiere hablarnos esta mañana. Pero como dije antes, todos nosotros, no solo los papás, aprendemos de estos salmos porque ellos nos comunican que aparte del Señor, nuestras vidas son inútiles, inquietas y infructuosas sin Cristo. Así que vamos a ver 4 cosas rápidas acá. Número 1, como padres, vamos a ver que Jesús, Él es la confianza de un padre. ¿Por qué necesitamos a Jesús? Porque Él es la confianza de un padre. Miren el versículo 1 y 2, dice así: si el Señor no edifica la casa, en vano se esfuerzan los albañiles. Si el Señor no cuida la ciudad, en vano hacen guardia los vigilantes. En vano madrugáis y acostáis muy tarde para comer un pan de fatigas, porque Dios concede el sueño a sus amados. Ahora, el rey Salomón, el autor de este salmo, comienza el salmo con un amplio principio fundamental. En pocas palabras, Salomón está diciendo que cualquier cosa que hagamos no tiene valor a menos que el Señor esté en ella. 2 veces él repite la frase, si el Señor, o sea, si el Señor no es, ¿verdad? 2 veces y 3 veces nos martilla con la palabra vano. Ahora, creo que esto es muy aplicable a la paternidad, porque la única cosa que la mayoría de los hombres no reconocen a menudo por el orgullo es cuánto miedo a fracasar como padres nosotros tenemos. Ahora, no quiero de ninguna manera minimizar el trabajo de las madres. Permítame decir desde el principio que las madres tienen un papel que desempeñar en la vida de la familia que es indispensable. ¿Ok? Mi esposa trabaja mucho más duro que yo todos los días. Todos los días. Y nuestra familia se perdería sin ella. Y sé que ese es el caso de la mayoría de las familias aquí. Pero quiero que tengamos una ventana al corazón de los hombres. Los hombres fueron creados por Dios, ¿verdad? Para ser los proveedores, para ser los protectores, para ser los edificadores. Nosotros fuimos creados para ser los pastores de nuestros hogares. Y hay un peso que viene con nuestro papel creado que puede y a menudo hunde a los hombres en la desesperación. Esta es la razón por la cual nosotros tenemos tantos hogares sin padres, porque muchos hombres solo quieren escapar la responsabilidad dada por Dios de construir sus familias. No quiero excusar el pecado de los hombres, pero como hombre, yo crecí sin una figura paterna en mi vida, y el ejemplo masculino que me fue entregado fue el de la independencia y la fortaleza personal. ¿Verdad? Desde muy temprana edad en mi corazón se forjó para ser hombre, ¿verdad? Me decían que yo tenía que ser fuerte. Los hombres no lloran. Los hombres no muestran debilidad. Los hombres son fuertes y no dejan que nadie les diga qué hacer. Somos machos, ¿verdad? Estos fueron los principios, estos fueron los ejemplos de muchos de nosotros que estamos sentados aquí. Entonces, en el momento en que te casas y en el momento en que comienzas a tener hijos, incluso si llegas a este punto hoy en día como hombre, porque los hombres no se quieren casar hoy en día, ¿verdad? En estos momentos nosotros comenzamos a experimentar el estrés y las dificultades de ser un hombre de familia. Y iglesia, si no fuera por Jesús,
en mi vida, yo ya hubiera hecho mi vida pedazos y yo ya hubiera destruido a mi familia. Lo que tenemos hoy en nuestra cultura no son los hombres que Dios creó y que deseaba que lo fuéramos. Pero lo que tenemos son hombres profundamente heridos. Y cuando llegan las dificultades como hombres de familia, lo que hacemos es huimos y dejamos nuestros hijos atrás. O luchamos con nuestras propias fuerzas dejando un rastro de personas heridas a nuestro alrededor. Esto es lo que nosotros hacemos. Nos largamos o construimos nuestras confianzas en nuestro propio ser y comenzamos a trabajar, como dice el salmista, en vano. Hombres, ni una de estas opciones son la respuesta. Al principio de mi matrimonio y de ser padre, yo me preocupaba y me sentía ansioso por todo lo que pasaba entre mi esposa y yo y nuestros hijos. Yo me acuerdo que el pastor que nos casó me dijo, el matrimonio es conflicto. Y el matrimonio con hijos es conflicto en esteroides. Y cuando eso comienza, ¿verdad? Y comienzan los conflictos y la cosa, ¿verdad? Y uno se siente ansioso por todo lo que está pasando, ¿verdad? Nosotros normalmente o huimos o hay una voz dentro de nosotros. Y en mi caso, había una voz dentro de mí que decía, vamos José, no vas a dejar a tu familia. Huir no es la opción. ¿Por qué? Porque yo viví la vida de un niño cuyo padre se escapó y nunca quiero eso para mis hijos. Así que solía decirme a mí mismo, sé un hombre, José, esfuérzate, José. No seas tan débil, tú puedes lograr ser un buen esposo, tú puedes lograr ser un buen padre. ¿Cuáles de ustedes se relacionan conmigo? ¿Verdad? Eso es lo que la mayoría de nosotros haría. Pero eso no es lo que Dios nos llama a hacer. El rey Salomón nos describe dos tareas extremadamente importantes en este día y edad. Él nos dice que nuestra confianza en la construcción de un hogar es nuestra confianza nuestra confianza en la protección de ese hogar o de esa ciudad, ¿verdad? No radica en lo difícil que trabajemos nosotros o lo diligente que nosotros tenemos que hacer, ¿verdad? Pero nuestra confianza viene de la bendición de Dios hacia nosotros. Entonces, cuando nos sentimos ansiosos para construir y cuidar a nuestras familias, la respuesta no es correr o motivarnos nosotros mismos a una mayor confianza personal, sino que debemos poner nuestros ojos en el Señor y confiar en Él. Papás, Dios quiere alentarte en esta mañana y que recuerdes que el que está construyendo sus hogares, el que cuida y protege sus hijos, el que está en control de todo esto, es el que puede hacer abundantemente más de lo que usted puede hacer. Todos tenemos una tendencia pecaminosa a vernos a nosotros mismos y nuestros esfuerzos como primarios y a relegar a Dios en un papel secundario en lo que hacemos. Pero estos versículos nos recuerdan a los papás que puedes trabajar duro para construir a tu familia, puedes ser diligente para proteger a tus hijos de los daños de este mundo, puedes hacer sacrificio para proporcionar lo que necesitan, pero si la bendición de Dios no está en tu hogar, estás perdiendo el tiempo. Amigos, nuestra confianza no radica en nuestra capacidad de ser el mejor padre o la mejor madre, sino en la gracia de Dios por usted y su familia. La respuesta a estos momentos de desaliento en tu vida familiar no es construir tu propia confianza en ti mismo, sino la respuesta, papás, es mirar la gracia de Dios y recordar incluso si pudieras, que incluso si tú pudieras construir tu familia, si tú pudieras protegerla,
De nada sirve si Dios no es el que te protege y el que te construye. En vano edifican los albañiles. Ahora, sé que nosotros luchamos en contra de esto. No nos gusta sentir que no estamos controlando el futuro y el éxito de nuestros hijos, pero la realidad es que cuando nos hacemos cargo de nosotros mismos y creemos que nosotros controlamos todo lo que está diciendo, lo que están haciendo nuestros hijos, lo que estamos haciendo nosotros, lo que estamos haciendo es poniéndonos en posición de Dios. Papás, cuando usted se convierte en Dios en su propia mente, en la vida de sus hijos, se han puesto en un peso sobre sí mismos que ustedes no pueden cargar. Y han puesto un peso sobre sus hijos que sus hijos no pueden cargar. Porque cuando nosotros nos ponemos en posición de que nosotros somos los albañiles, de que nosotros somos los que construimos, que nosotros somos los que protegemos, cuando nosotros nos ponemos en posición de Dios, hay un peso que ninguno de nosotros puede cargar. Y lo que comienza a pasar es que vivimos nuestras vidas y nuestros hijos se convierten en ídolos que nosotros adoramos. Y en vez de servirles, en vez de apuntarles a Cristo, en vez de reconocer delante de ellos que nosotros no tenemos el control de las cosas, pero que Dios es el único que controla nuestras vidas, en vez de hacer eso, nosotros nos volvemos dioses delante de ellos y ellos son ídolos que están ahí para entonces darle de comer a nuestras idolatrías. Eso es lo que pasa. Yo he sentido eso en mi corazón. Yo quiero que mis hijos sobresalgan. Yo quiero que mis hijos hagan bien en la escuela, en donde sea. Yo quiero. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si soy fiel con ustedes, ¿sabes por qué? Porque eso refleja de mi paternidad. Eso refleja de mi trabajo, de mi obra. ¿Verdad? Y muchas veces yo le robo la gloria a Dios en mi corazón. Porque en vez de decir, Señor, estos hijos que tengo, lo que ellos tienen, cómo han sido cuidados, no es por mí, Señor, es por ti. Tú lo has hecho, ¿verdad? Entonces vemos que Dios nos está diciendo a los hombres, Él no está diciendo que los albañiles dejen de construir. Él no está diciendo que los vigilantes dejen de mirar y los trabajadores dejen de trabajar. Los padres construyen, los padres observan, los padres trabajan, los padres hacen todo esto, pero confían en Dios más que en su propio trabajo. Confían en Dios más que en su propia observación. Confían en Dios más que en su propio construir. ¿Verdad? Cristina y yo intentamos dar lo mejor de nosotros con nuestros 4 hijos. Pero hay cosas en el corazón de nuestros hijos que no importa cuánto nosotros modelamos, cuánto disciplinamos, cuánto instruimos, cuánto nosotros trabajamos con ellos, hay cosas que solo Dios puede hacer en el corazón de nuestros hijos. Y nosotros tenemos que confiar en Él. Él nos ha dado a Cristo. Él ha tomado pecadores malvados como nosotros y en Cristo nos ha redimido y nos ha santificado. Él que hace todas las cosas por el bien de sus hijos, confiaremos en Él, pondremos nuestra confianza en Él. Escucha, iglesia, aquí es una promesa para ti esta mañana. Si depositas tu confianza en el Señor, mira lo que el Señor dice en el versículo 2. Él dice esto: en vano madrugáis y os acostáis muy tarde para comer un pan de fatigas, porque Dios concede el sueño a sus amados. Aquí la promesa es que si nosotros ponemos nuestra confianza en Dios, no importa las circunstancias que estemos pasando, no importa, porque Él nos dará el descanso. Muchos de nosotros vivimos vidas de angustia. Ay, porque mi hijo, porque mi hija, ay, que tengo que hacer esto, ay, que tengo que... Vivimos vidas de angustia, siempre preocupándonos y preocupando. Déjenme decirles algo, confía en el Señor y Él te dará el descanso.
El descanso no va a venir cuando tu hija o tu hijo haga cierta cosa. El descanso no va a venir cuando tú puedas llegar a esta meta o a esta otra meta. Nunca vas a tener descanso si no confías en el Señor. Porque el descanso viene de Él, no de tus circunstancias, ni las circunstancias de tus hijos. Número 2, Cristo es nuestro contentamiento como padres. Mira el versículo 3 y 4, dice así: los hijos son una herencia del Señor, los frutos del vientre son una recompensa, como flechas en las manos del guerrero son los hijos de la juventud. Dichosos los que llenan su aljaba con esta clase de flechas, no serán avergonzados por sus enemigos cuando litiguen con ellos en los tribunales. Así que uno de los frutos de la autosuficiencia, que es lo que estamos viendo aquí, es en la paternidad, es la falta de alegría. Es la falta de gozo, la falta de dicha, como dice el versículo, ¿verdad? La falta de contentamiento. En nuestra cultura tenemos estas opiniones erróneas de los niños, como si cuidar niños, como si criar niños es una pérdida de tiempo. Cada vez que Cristina y yo entramos a un restaurante, recibimos las miradas de las personas contando a nuestros hijos, ¿verdad? El otro día en la escuela de nuestros niños, a un padre le dijo a Cristina: ¿sabes que en realidad tienen operaciones para que no tengas más hijos? Así le dijo el hombre. Yo no estaba ahí, pero cuando ella me contó, yo imaginé darle un derechazo a ese tipo. Así que si ustedes escuchan que tu pastor fue arrestado por agresión, podría ser el mismo payaso en la escuela de nuestros hijos tratando de ser gracioso con mi esposa, ¿verdad? Pero ese idiota simplemente expresó el sentimiento de nuestra cultura. Nuestra cultura es anti niños. Y si somos honestos con nosotros mismos, por mucho que amemos a nuestros niños, a menudo nosotros mismos en nuestros corazones sentimos la incomodidad de tener hijos. Muchas veces los culpamos por no poder perseguir lo que creemos que serían mayores logros y esfuerzos valiosos, más valiosos para nosotros. Pero Dios nos está diciendo en nuestros versículos que los hijos son nuestra herencia, que son nuestra recompensa. Y yo quiero hablarles a los hombres en esta mañana. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros buscamos herencia y recompensa en otros lados. Muchos de nosotros buscamos herencia y recompensa en nuestras oficinas. Trabajamos largas noches, ¿verdad? Llegamos muy temprano, nos vamos a las oficinas, trabajamos los fines de semana porque estamos escapando del lugar familiar, porque simplemente nosotros pensamos que hay cosas más valiosas que hacer que criar a nuestros hijos. Déjenme decirles algo. Jesús es nuestro contentamiento. Él nos ha hecho dichosos al darnos la herencia de hijos. Y en esa herencia nosotros encontramos felicidad. Eso es lo que estos versículos nos dicen. Trabajamos nosotros para el contentamiento que Jesús tiene para nosotros, o trabajamos para nuestros propios contentamientos, ¿verdad? Yo quiero que ustedes piensen que los niños no se convierten en flechas rectas y afiladas si se dejan solos mirando televisión y en el iPad, ¿verdad? Se requiere un esfuerzo diligente, pero Dios también nos dice que feliz es el hombre que llena su aljaba con ellos. ¿Por qué? Porque imagínense un guerrero sin flechas. ¿Qué le pasa? Se muere. Pero Dios nos dice aquí que ellos son la herencia que Jesús nos ha dado. Ellos son el contento que Jesús nos ha dado. Quiero terminar en esta mañana ayudándonos a ver el compromiso que es Jesús para nosotros como padres. Porque el Salmo 128 nos dice: dichosos todos los que temen al Señor, los que van por sus caminos.
Y los salmos son poemas, son canciones y usan paralelismo, ¿verdad? Y aquí prácticamente lo que este salmo nos está diciendo es que dichosos somos, felices somos aquellos que temen al Señor, ¿verdad? ¿Y qué significa temar al Señor? Significa los que van por sus caminos. El temor divino significa respetarlo con reverencia y amor. Es esa mezcla indefinible de reverencia, miedo, placer, alegría y asombro que nos llena cuando nosotros entendemos lo que Dios ha hecho por nosotros, lo que es el Evangelio de Cristo, lo que es las buenas noticias de Cristo, ¿verdad? Y entonces para nosotros como padres o como cabezas de familia, como esposos, como hombres, para nosotros nuestro compromiso es temer a Dios. Nuestro compromiso es creer sus verdades, creer su evangelio, ¿verdad? Y llegar a ese punto que en cuanto más entendemos lo que Dios ha hecho por nosotros, más somos llenados de una admiración de lo que Dios ha hecho por nosotros. Ese es nuestro compromiso como hombres. Ahora, lo que el Salmo nos está diciendo no nos está dando unas promesas como de prosperidad, ¿verdad? No es un mensaje de prosperidad, sino es un mensaje de enseñarnos que con Cristo nosotros tenemos todas las bendiciones de Dios. Y con Cristo nosotros tenemos no solo el compromiso, pero tenemos el complacer de Dios, ¿verdad? Dice acá el complemento de un padre, ¿verdad? El complacer de Dios. Dice en el versículo 4, tales son las bendiciones de los que temen al Señor, que el Señor te bendiga desde Sión y veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida. ¿Qué significa eso para nosotros? Significa, mis amados, que delante de Dios nosotros somos comendados o recomendados, ¿verdad? Delante de Dios somos aceptados. Tenemos la bendición, ¿verdad? Que existe en la Nueva Jerusalén. En la Jerusalén, la ciudad celestial que baja del cielo, en la cual está la presencia de Dios, de Cristo, ¿verdad? Y allí nosotros moraremos siempre, todos aquellos que hemos sido lavados por la sangre de Cristo. Allí nosotros tenemos nuestra bendición. Esa es la prosperidad que es prometida a todo aquel que tiene a Jesús como su confianza. Allí la tenemos en Cristo. Mis amados hombres, en esta mañana, cuando usted ponga su confianza en el Señor, cuando usted tenga a Él como el primordial en su vida, ¿verdad? Nos dice el salmista que su esposa y sus hijos prosperarán. Ellos verán las riquezas en Cristo. Vamos a orar.